Vamos a revisar ahora imágenes que nos llegan desde el Caribe, porque después de provocar graves daños en Jamaica, ahora el huracán Melissa, uno de los más fuertes registrados en el Atlántico, tocó tierra en Cuba. En el este de la isla, más de 140.000 personas permanecen incomunicadas por el desborde de los ríos. En Haití, este huracán ya provocó la muerte de 25 personas. Estamos inundando todo aquí. Hasta el cuarto salón, la casa de mi vecina está totalmente inundada. Así, por la madrugada, el huracán Melissa marcaba su imponente presencia en territorio cubano. Mucho viento, mucha lluvia, se inundó esta zona de aquí donde ustedes ven ahora, el agua daba casi a la rodilla. El techo se fue, la cocina, todo el mundo, la cama, todo se inundó. No se podía hacer nada. ¿Qué le pasó a El techo se lo llevó, lo arrancó completo, estaba bien cogido, soldado. Y todo solo, bueno, de ahí para acá todo se lo llevó. Las provincias alrededor de la ciudad de Santiago de Cuba fueron las más afectadas. El huracán arrasó con la infraestructura con vientos de casi 200 kilómetros por hora, con una categoría número 3. Este Melissa en particular tuvo características de que se movía muy lentamente, por un lado, y su intensificación fue rápido. Pasó de ser una tormenta tropical a huracán en muy pocas horas. Y eso pasó en el Mar Caribe. De las condiciones que habían en ese momento era que la temperatura superficial del mar estaba sobre los 29 o los 30 grados Celsius, cuando en su normalidad en esta fecha debería estar en torno a los 26 grados Celsius. Huracán que ha sido catalogado como uno de los más potentes en los últimos 90 años y que dejó con su paso en categoría 5 a Jamaica totalmente devastada, con vientos de 300 kilómetros por hora, mientras en Haití, producto del ciclón y desborde de ríos, se han reportado 25 muertes. Nos despertamos en el agua, dormimos en el agua, no tenemos nada en las manos. Por la noche el viento nos impide dormir. Todos estamos viviendo en el campamento, porque anoche la lluvia nos empapó a todos. Nos sentimos como si no estuviéramos vivos. Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, al igual que otras potencias como Reino Unido. Pero distinto es el escenario para el pueblo cubano, donde 3,5 millones de ciudadanos amanecieron sin suministro eléctrico tras el paso del huracán. Imagínate, tú estás en una situación económicamente precaria, con escasez de recursos, escasez de energía, escasez de medicamentos, y más encima te viene esta catástrofe. Entonces, indudablemente, ya que tus problemas se agravan, o sea, el impacto es aún mayor, ¿no es cierto? Sin embargo, el régimen cubano recibió por parte de la ONU $4 millones del Fondo de Emergencias, para lo que implique levantarse de esta catástrofe. Tendremos toda la capacidad para recuperarnos en la producción de alimentos, en la recuperación de las viviendas que sean destruidas o dañadas, en la recuperación de la economía y también en la recuperación y la vitalidad de los principales procesos productivos y sociales del país. Este miércoles, con 165 votos a favor por 33º año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige el fin del bloqueo económico por parte de Estados Unidos a la isla, en donde la pobreza extrema afecta a cerca del 89% de la población, una población que hoy enfrenta, además de la falta de servicios básicos, el paso de uno de los huracanes más grandes de la historia. Estas son imágenes de Río de Janeiro, del operativo policial más letal en la historia de esta ciudad. Hoy los habitantes de las favelas de Peña y Alemão se encontraron con un escenario dantesco. Cuerpos de las personas fallecidas en las calles y en los cerros, que hicieron aumentar el número de muertos hasta ahora a 132. Una masacre que fue el resultado de una operación liderada por el gobernador de Río de Janeiro y que no contaba con la venia del gobierno federal, del presidente Lula da Silva. Un escenario de guerra en la ciudad más turística de Sudamérica. Advertimos que las siguientes imágenes pueden ser sensibles.
Son cerca de las 2 de la tarde en la favela Peña, en Río de Janeiro. Un oficial de la policía militar se resguarda y prepara su fusil. Los siguientes 5 a 6 minutos serán de un enfrentamiento directo con un grupo de hombres armados. La escena se repitió todo el día y hasta avanzada la noche en esa zona y también en la favela de Alemão. El objetivo era, según la policía, desarticular a una facción del Comando Vermelho en ese lugar, uno de los grupos criminales más poderosos de Río de Janeiro. No obstante, el resultado final del operativo fue desastroso. Al menos 132 personas murieron en la operación más letal de la historia de esa ciudad de Brasil. La mañana del miércoles en Río de Janeiro mostraba calles y playas desiertas, pero hacia el norte, familiares de quienes murieron en la jornada anterior repletaban los estrechos pasajes en los que los muertos se apilaban a medida que sus cuerpos iban siendo encontrados y era necesario reconocerlos. Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo. ¿Sabes por qué? No servirá de nada. La verdad es que no servirá, porque aquí hay mucha gente llorando, pero allá afuera hay mucha gente aplaudiendo lo que hicieron, que fue una masacre. Las críticas hacia la violencia ejercida hasta más allá del límite por las fuerzas policiales en las favelas de Río vuelven a arreciar. Había muchas personas aún con vida en el bosque, con policías disparando contra los vecinos. Tengo videos, puedo mostrarlo todo. Puedo probar que la Policía Civil del Estado entró en Alemão para cometer una masacre. Este video muestra cómo integrantes del Comando Vermelho utilizaron incluso drones para lanzar granadas y otras municiones contra la policía. Muestra para las fuerzas del orden de que debieron actuar a matar, dijeron, para protegerse. Lo que hicimos ayer fue una acción legítima del Estado para hacer cumplir órdenes judiciales, 180 órdenes de registro y confiscación y aproximadamente 100 órdenes de arresto. Aquellos que optaron por enfrentarse a nosotros fueron neutralizados. La reacción de la policía depende de las acciones del criminal. Es así de simple. 1, 2, ven. El gobernador de Río, Claudio Castro, seguidor de Bolsonaro, mantiene una pugna con el presidente Lula, a quien acusa de no haber hecho caso de sus advertencias acerca de un operativo en el que requería de apoyo federal. Así, lo que pretendía ser una operación para capturar a 100 integrantes del grupo armado terminó con la mayor cantidad de muertos en un solo día por el actuar policial. 13 horas de tiro, 13. Este es Doca, el principal líder del Comando Vermelho en el norte de Río de Janeiro. Objetivo de la policía este martes, pero que no logró ser capturado y permanece prófugo en una evidencia de que lo que pretendía ser un gran golpe al crimen organizado terminó de la peor forma, con muertos repletando las calles y la percepción de que la violencia armada ejerce su control en varias zonas de una de las ciudades más turísticas del mundo.